Amada Iglesia del Señor, muy buen día. Bueno, damos gracias a Dios de que nos concede estar aquí para adorarle y ahora, a través de la exposición y de la audición de la palabra, habiéndonos ya ubicado en el pasaje que nuestro hermano Brian nos compartió, continuamos, hermanos, con el tema del ayuno, o más exactamente, como lo he titulado, la disciplina espiritual del ayuno. Y quisiera, hermanos, recordar que el ayuno como disciplina piadosa, porque hay que distinguirlo del ayuno que hoy muchos practican para la salud. No, el ayuno como disciplina piadosa está pasando por tiempos difíciles actualmente. En cambio, el ayuno para la salud está pasando por tiempos muy favorables. Hoy prácticamente todo el mundo ayuna para la salud, pero el ayuno espiritual está pasando por tiempos bien difíciles hoy. Se ha abandonado, ha salido de las iglesias, nadie quiere ayunar. Y por un lado, hermanos, en la mayoría de las iglesias no existe una adecuada comprensión de esta disciplina, la del ayuno. Por otro lado, hermanos, esta sociedad en la que vivimos está muy orientada, especialmente en estos tiempos, está muy orientada a la satisfacción de las pasiones, a la satisfacción de los deseos, y hay una gran oferta en nuestra sociedad actual para satisfacer inmediatamente nuestras pasiones y deseos. Eso ciertamente, hermanos, hace que el ayuno espiritual o el ayuno como disciplina espiritual esté pasando por unos momentos muy difíciles. Hermanos, pero como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, debemos recuperar la disciplina espiritual del ayuno y entrar en el gozo de nuestro Señor usando esta disciplina con sabiduría. Tenemos que recuperarla, hermanos. Si no lo hacemos nosotros como pueblo del Señor, nadie lo va a hacer. Y en la predicación anterior sobre este tema, sobre el ayuno, consideramos su definición general. Ahí está la definición general que propusimos sobre el ayuno. Tómense en unos segundos para considerar esa definición. Definimos el ayuno como esa disciplina bíblica que consiste en la abstinencia de alimentos durante un periodo de tiempo específico, con propósitos, por supuesto, espirituales. Pero también, en la prédica anterior de este tema, consideramos su propósito esencial. Consideramos un propósito esencial. Y es ese que aparece ahí. Por favor, tómese unos segundos para recordar ese propósito esencial que expuse sobre el ayuno como disciplina espiritual. El propósito esencial, hermanos, del ayuno en las Escrituras es tener una experiencia más profunda de la piedad, más profunda, una experiencia más profunda de la piedad. En ese orden de ideas que ustedes lo ven ahí en la presentación, conocer más profundamente a Cristo y su voluntad, tener mayor intimidad con Él, crecer en la semejanza a Él y anhelar su presencia plena, no solo en espíritu como hoy la tenemos, sino plena, es decir, físicamente, mientras atravesamos en esta tierra por penas, por dificultades y por desafíos. Muy bien, solamente estoy repasando lo que vimos. Y hermanos, hoy, Dios mediante, consideraremos otros dos aspectos, si el tiempo nos permite, que nos ayudarán a ver con mayor claridad la disciplina espiritual del ayuno. Ya entendiendo esta propuesta de definición, ya entendiendo este propósito esencial del ayuno,
Hoy también vamos a considerar la legitimidad actual de la práctica del ayuno espiritual. La legitimidad actual de la práctica del ayuno y su práctica adecuada. Estos son los dos puntos que quiero que hoy, hermanos, revisemos juntos. Su legitimidad actual, la legitimidad de la práctica actual del ayuno. ¿Es legítimo actualmente practicar el ayuno? Eso es algo que vamos a responder, pero también comenzaremos a ver su práctica adecuada. Así que, hermanos, comencemos a ver sobre la legitimidad de su práctica actual. ¿Es legítimo que hoy el pueblo de Dios ayune en este tiempo del nuevo pacto? Y, hermanos, la importancia de considerar este hecho, la legitimidad actual de practicar el ayuno, está justificada, hermanos, por el hecho de que hoy cualquier cristiano estaría de acuerdo en afirmar que esta fue una buena práctica del Antiguo Testamento. Cualquier cristiano está dispuesto a afirmar que en el Antiguo Testamento estuvo muy bien el ayuno, pero difícilmente, hermanos, vamos a tener unidad si afirmamos que también es una práctica legítima y necesaria en el nuevo pacto. Pero, hermanos, el Nuevo Testamento tiene información relevante y suficiente para responder esta pregunta. ¿Es legítimo practicar actualmente el ayuno? ¿Es legítimo que el pueblo de Dios ayune actualmente? Vamos a considerar eso. Nuestros ojos ahí, hermanos, en Mateo 9. Vamos a volver a leer los versos 14 y 15. Leo a favor de ustedes. Dice así: entonces vinieron a él, es decir, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en esos días, entonces ayunarán. Anteriormente, hermanos, vimos que el ayuno fue una práctica asociada al luto. ¿Recuerdan eso? Si ustedes miran verso por verso en donde aparece el ayuno en las Escrituras, van a ver que generalmente el ayuno está asociado a tiempos de luto, tiempos de tristeza. Y la abstención de alimentos, hermanos, tenía el propósito precisamente de afligir el alma. Eso es algo que nosotros ya consideramos. Vimos evidencia bíblica de que el ayuno consistía en abstenerse de alimentos para afligir el alma. Recordemos, hermanos, según vimos la última vez, que aunque hoy día ciertamente hay un uso, digámoslo así, legítimo del concepto de ayuno, de abstenerse de ciertas cosas, no solo de alimentos, sino de ciertas prácticas que a veces se nos vuelven nocivas. Sin embargo, en la Biblia el ayuno siempre implica abstención de alimentos. Claro, ustedes y yo, reitero, tal vez hemos escuchado muchas veces o tal vez nosotros mismos hemos practicado eso. Abstenerse, por ejemplo, de las pantallas, abstenerse de las redes sociales, abstenerse de alguna amistad. Y a eso muchas veces se le llaman ayunos. No tengo problema siempre y cuando tengamos en cuenta que en la Biblia ese tipo de ayuno no existe. En la Biblia siempre el ayuno está referido a la práctica de abstenerse de alimentos. ¿Por qué, hermanos? Porque, lo veíamos la vez pasada, usted puede abstenerse un mes o más de ver televisión y eso puede tener algún grado de impacto para su vida. Pero si algo a usted y a mí nos va a causar realmente una afectación es dejar de comer. La comida es algo esencial para el ser humano. Además, la comida, como ya comprobamos, fue diseñada para traer alegría al corazón.
La alegría fue diseñada para traer alegría al corazón. Entonces, cuando el ser humano se abstiene de alimentos, naturalmente, ¿qué le ocurre a su alma? Se aflige el alma, y vimos pasajes, no los vamos a volver a ver, que nos demuestran ese hecho. Por eso, cuando dejamos de comer, no vamos a estar sonrientes, no vamos a estar gozosos, ¿verdad? Qué curioso, no obstante, hermanos, que cuando las personas hacemos ayunos para la salud, no espirituales, hay ánimo. Porque hay un propósito, ¿qué? Humano. Pensamos que nos vamos a ver más bonitos, que nuestra salud va a mejorar, y estamos animados porque va a haber un propósito terrenal y temporal logrado. Pero cuando es uno espiritual, no. El corazón se opone a los beneficios espirituales por naturaleza. Por eso, hermanos, cuando el ayuno como disciplina espiritual nos llama a abstenernos de alimentos, claramente el alma se aflige. Pero, hermanos, el alma afligida está más dispuesta a la búsqueda de Dios en medio de situaciones dolorosas, en medio de situaciones de luto, en medio de situaciones de necesidad. El alma afligida está más dispuesta a buscar a Dios. Y bíblicamente, quitarle al alma los alimentos es afligir el alma. Ahora, hermanos, como acabamos de leer, los fariseos y los discípulos de Juan notaron que hay allí dos grupos. Están los fariseos por un lado y están los discípulos de Juan, los juaninos, vamos a llamarlos de aquí en adelante, los fariseos y los juaninos. Ellos están bien conscientes de este hecho, de que el ayuno es abstención de alimentos y de que el ayuno es luto o está asociado al luto, hay aflicción del alma. Y los ayunos que practicaban los fariseos y los juaninos reflejaban el luto, aunque por razones distintas, los fariseos por una razón, los juaninos por otra razón, pero los ayunos que ellos practicaban reflejaban el luto, tanto que no pueden soportar ver a Jesús contento, comiendo con sus discípulos. Ellos son conscientes de que el ayuno trae luto, aflicción, y ver a Jesús contento, comiendo con sus discípulos, comiendo con uno y con otro, esto no cuadra muy bien con ese ejercicio de la piedad antiguo testamentario como era el ayuno. Los discípulos de Juan y los fariseos se preguntan: ¿cómo puedes estar tan feliz, tan contento y comiendo si trae un mensaje de piedad? Y los juaninos y los fariseos entienden que una disciplina piadosa, usual y común en Israel es el ayuno. Sin embargo, hermanos, en la respuesta que Jesús da a los juaninos, Cristo también es consciente de que el ayuno está asociado al luto. Mírenlo en el verso 15. Él dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Si notan, hermanos, entonces Jesús también es consciente de que el ayuno siempre está asociado ¿al qué? Al luto. Él no desconoce eso. Sin embargo, Jesús afirma que su presencia física entre sus discípulos es un tiempo de gozo y no de luto. Así que, hermanos, Cristo va a reforzar esta verdad con una metáfora matrimonial. ¿La notaron? Usa una metáfora matrimonial para reforzar esta idea, que Cristo, su presencia física entre sus discípulos es causa de gozo. Y es el gozo como de una boda, en donde no es, hermanos, adecuado el luto. Cristo es el esposo en esta metáfora, sus discípulos son la esposa y se encuentran en días festivos, se encuentran en días de boda. Hermano, mire, ¿qué pensaría usted
de una boda a la que usted asista y que usted vea que los cónyuges se muestran abatidos, que están frente y están bravos, abatidos, tristes, malhumorados, preocupados tal vez por algún asunto que no tiene nada que ver con la boda, que en el momento de las fotos no quieren fotos con nadie, que no quieren participar de la cena, que coman todos, ellos no quieren participar de la cena, se van antes que los invitados. ¿Qué piensan ustedes de esa pareja? ¿Y esto? Algo está mal. En una semana están divorciados. Algo está mal. El tiempo de bodas es un tiempo naturalmente de gozo, de regocijo, de alegría. Lo normal, hermanos, en las bodas es el gozo. Lo normal en las bodas es la comunión, es la expectativa, la esperanza, la alegría, etc. Y todo esto se aterriza en una boda, se aterriza en la cena, en el momento de comer. Por eso generalmente este tipo de celebraciones, las bodas, terminan con una cena, porque la cena es la conclusión, el sello de la felicidad, del gozo, del compartir y de la comunión. Por eso estas celebraciones generalmente terminan con comidas, porque la comida sella a los ojos de todos la alegría, el gozo, la comunión. Como que cuando uno va a estos eventos y no se sellan con una cena, como que algo quedó incompleto. Es por eso, hermanos, tradicionalmente la comida es causa de gozo, de alegría, sella la comunión. El banquete, el comer y beber, todo esto es precioso. Sin embargo, hermanos, Cristo advierte aquí que vendrían días en que este matrimonio de la metáfora iba a pasar por momentos difíciles. Estoy hablando de la metáfora temporal que el Señor Jesús está usando acá. Él da a entender que este matrimonio de esta metáfora atravesaría por días difíciles, por pruebas, más adelante, no en la fiesta, más adelante. Naturalmente esto es así, hermanos. No es natural, no es normal que en el tiempo de bodas enfrentemos, las crisis que un matrimonio debe enfrentar. Eso se enfrentan ¿cuándo? Con el tiempo, después. Y ciertamente el Señor dijo, este es tiempo de gozo, no de luto, pero vendrán días difíciles para el matrimonio, días de prueba, días fuertes. Y entonces, cuando lleguen esos días, el Señor implica que el recuerdo bello de la fiesta se va a esfumar. Y entonces, cuando lleguen esos días difíciles para el matrimonio de esta metáfora, entonces habrá que acudir a todos los medios necesarios para fortalecer ese amor matrimonial. En estos días el ayuno sí va a ser adecuado. En esos días, cuando este matrimonio enfrente esas dificultades, ese día o esos días sí va a ser adecuado ayunar. La pregunta es, ¿cuándo serán esos días en que es adecuado y propicio que el pueblo del Señor ayune? Miremos una vez más allí, Mateo 9:15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días futuros, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El Señor aquí instruye, hermanos, a que cuando Él sea quitado, será adecuado ayunar y sus discípulos, de hecho, ayunarán. ¿Cuándo? Y la pregunta es, ¿cuándo se cumplirán esos días? ¿Cuándo? ¿Cuándo serán esos días en que el esposo les será quitado? ¿Cuándo serán esos días de prueba para este matrimonio? ¿Cuándo serán esos días difíciles
para este bello matrimonio. Ahora, algunos ven aquí una referencia a la muerte de Cristo, ¿correcto? Es decir, que el momento en el que Cristo les sería quitado es en la muerte, y creo que eso ciertamente es correcto. Ahora, hay otros que piensan que el esposo les sería quitado no solo en la muerte, sino también en la ascensión. Y pienso que esa postura es aún más adecuada. Vamos a mirar por qué. Miren, si esta es una referencia solamente a la muerte de Cristo, es decir, que Cristo les sería quitado en su muerte o por causa de la muerte, entonces aquellos días de ayuno, ¿cuántos serían? Solo 3 días de ayuno, que son los que transcurren entre su muerte y su resurrección. Pero esto es poco probable, hermanos, porque encontramos a la iglesia ayunando después de la ascensión de Cristo. Entonces esto es poco probable que estuviera refiriendo a 3 días y que hubiera dado toda una metáfora para 3 días de ayuno. Así que esto es poco probable. Lo más seguro, hermanos, es que ese vendrán días se refiera no solo a la muerte, sino especialmente a su ascensión. Lo que implica, hermanos, que tanto en la muerte, que fue una prueba de este matrimonio metafórico, según esta ilustración aquí, pero también la ascensión va a ser también una prueba para esta esposa de la metáfora. Es, hermanos, como cuando esposas, les hablo a ustedes, cuando ustedes a veces han tenido que ver que sus esposos tienen que viajar por algo laboral y ellos se van y ustedes quedan allí un poco vulnerables, y son tiempos de prueba. En todo caso, son tiempos en los que ustedes, hermanas, seguramente anhelan que vuelva, intentarán tener toda comunicación con él, estar pendientes de él, saber qué pasa con él, y desean que vuelva pronto. Es un tiempo ciertamente de prueba, de tristeza, y esto es precisamente lo que creemos que el Señor está advirtiendo aquí. Ese vendrán días son los días entre su primera y su segunda venida, ¿correcto? Lo que llamamos la era interadviento, es decir, la era entre las dos venidas, era interadviento. Así que, hermanos, el Señor afirmó que sería quitado, y esta idea no solo se admite de su muerte, sino que también se debe admitir de su ascensión. Voy a mostrarles un ejemplo de esto. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, vayan conmigo a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Ustedes encuentran, hay un título en sus Biblias, La mujer y el dragón. Versículo 5. Yo no voy a explicar esto porque ya vendrá un tiempo en que el pastor Jaiber lo hará, pero quiero que miren algo en el versículo 5. Dice, y ella dio a luz a un hijo varón. Este hijo varón es Cristo, y esta que da a luz no es María, es el pueblo de Dios. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue, ¿qué? Arrebatado. ¿Sabían ustedes que Cristo sufrió un arrebatamiento? Cristo fue arrebatado para Dios y para su ¿qué? Por favor, solo con mirar el pasaje, díganme, ¿cuándo ocurrió ese arrebatamiento de Cristo?
Tal vez ya se nos ha dicho que la palabra arrebatado viene del griego harpazo, de donde sale nuestra palabra ¿cuál? Un zarpazo, ¿cierto? Correcto, significa arrancar, significa tomar por la fuerza, llevar rápidamente. Si ustedes ven al final del verso 5, dice que fue arrebatado para Dios. ¿Y para su qué? Trono. Entonces, ¿en qué momento Cristo se ha entronizado? Oficialmente, en su ascensión. Aquí Él fue quitado, digámoslo así, violentamente de la tierra, radicalmente. Por eso podemos entender, hermanos, que Él fue quitado no solo en la muerte, sino también en su ascensión, ¿correcto? Fue quitado de entre nosotros. Y precisamente, volvamos a Mateo, precisamente eso es lo que el Señor está advirtiendo a los juaninos que un día habría de ocurrir con los discípulos de Jesús, que Él un día sería quitado, y hay que entender esto como una referencia no solo a su muerte, sino más ampliamente a su ascensión. De hecho, ustedes recordarán, hermanos, en Hechos, cuando el Señor asciende, ¿qué actitud toman sus discípulos? Dice que se quedan mirando al cielo y vienen unos varones, ángeles, a consolarles con palabras sobre la segunda venida, lo que implica, el pasaje no lo dice directamente, pero implica que estaban desconsolados. Hay desconsuelo, el esposo fue quitado. Así que, hermanos, a la luz de este pasaje aquí en Mateo, podemos concluir que es adecuado, hermanos, que la iglesia ayune, entre tanto que el esposo, según la metáfora, otra vez, según la metáfora que el Señor está usando, entre tanto el esposo no está de manera física. Así que cuando, a la luz de esta idea, hermanos, cuando el ayuno dejará de ser necesario, cuando vuelva a estar aquí de manera física. Él está entre nosotros ahora y está en nosotros, como afirman muchos pasajes, pero en espíritu. Pero hermanos, y vuelvo al ejemplo de las esposas que a veces ven a sus espositos viajar. Esposas, les pregunto, ¿ustedes estarían contentas y satisfechas con que su esposo se fuera a viajar y ustedes con una foto, 3 años con la foto de su esposo? Están felices, no necesitan de él, tengo la foto. Espero que no hayan hermanas entre nosotros que se acoplen a este ejemplo. La esposa no quiere una foto. La foto es temporal, le recuerda a su esposo, pero la esposa quiere a su esposo en cuerpo y alma. Es necesario. Por eso las salidas de esposos deben ser cortas. En cuerpo y alma. La esposa quiere a ese esposo en cuerpo y alma, no solo en alma. Y la iglesia, hermanos, hoy proclama lo mismo de su Señor. No queremos al Señor solo en espíritu. Es lo que nos corresponde por un tiempo, pero queremos a Cristo en espíritu y en ¿qué? Y en cuerpo. Porque cuando esté en cuerpo, ¿qué cesará para todos nosotros? El llanto, el dolor, la tristeza, el luto, la agonía. Todo eso cesa cuando esposo esté presente de manera física. Así que, hermanos, por eso es adecuado que la iglesia ayune, entre tanto su Señor no está de manera física. Y esto es así, hermanos, porque la iglesia, en condiciones normales, hermanos, en condiciones normales, la iglesia debe anhelar a tener a Cristo completo. No estamos satisfechos con lo que tenemos actualmente en un sentido. En un sentido sí, en otro no. Estamos satisfechos porque es lo que el Señor en su plan de redención ha dispuesto.
pero no estamos satisfechos porque sabemos que Él también prometió estar con nosotros. Y por esa promesa, y porque Él prometió que cuando esté presente físicamente van a haber muchas cosas maravillosas para nosotros que hoy solo vemos por fe, pero que luego tendremos de manera física, experiencial, en un nivel mayor, es que anhelamos que esposo esté con nosotros de manera física. Esta es una esperanza hermosa y la iglesia en condiciones normales anhela tener a Cristo completo, no solo en espíritu. A ver, hermanos, en el ejemplo que hemos dado de la esposa viendo a su esposo viajar, ¿creen que es normal que una esposa diga: mi esposito ya lleva 2 años viajando, pero estamos muy bien, yo estoy muy contenta, soy feliz, él está por allá bien, chévere? ¿Ustedes creen que es normal? ¿Qué harían ustedes con esa hermana? ¿Qué le dirían? Hermana, 2 años y estás contenta. ¿Saben qué pasa a la iglesia que tiene a su esposo, en esta metáfora, que es Cristo, solo en espíritu y no lo tiene físicamente todavía? Pueden pasarle 2 cosas: o anhela profundamente que ese esposo esté, o cometió infidelidad. Está feliz con el adulterio de este mundo. Está feliz con los muchos otros esposos que hay en este mundo. Contentos con lo que tenemos aquí y ahora. Esto no es normal, hermanos. No refleja una condición espiritual adecuada, buena, fortalecida de espíritu. Por eso, hermanos, debería preocuparnos cuando como estamos tan amañados en este mundo, tan metidos en nuestros asuntos. Lo único que preocupa son nuestras proyecciones terrenales. Lo único que preocupa es lo que voy a lograr la otra semana, en un mes o en un año. Pero, hermanos, la adoración a Dios, la edificación unos a otros, la evangelización de los perdidos, totalmente en descuido o en menosprecio. Amada esposa, ¿cuánto anhelas tener en cuerpo físico a tu esposo? Me refiero a Cristo. Y esa es una pregunta que todos los días, hermanos, tenemos que hacernos. Todos los días. ¿Saben cómo se mide esto diariamente? Con las decisiones que uno toma diariamente. Decisiones tan sencillas como si adorar a Dios o no adorar a Dios. Decisiones tan sencillas como si madrugar un poco más para buscar su rostro o dormir un poco más y seguir mi vida. En decisiones tan pequeñas del día a día como esas, uno va pudiendo medir cómo está el termómetro, cómo está la temperatura espiritual de esposa anhelando a esposo que venga. Así que, hermanos, así como las esposas que ven a sus esposos en esta tierra partir por viajes laborales, viajes legítimos, anhela el regreso pronto de ese marido, y mientras regresa está pendiente, llama, está ahí involucrada. Así, hermanos, en esta metáfora, esos discípulos que son la esposa, les vendrán días, y ahora son esos días, hermanos, en que el esposo ha sido quitado y anhelamos que regrese, anhelamos que vuelva. Y todos los días queremos estar hablando con él, todos los días queremos leer su carta de amor, todos los días queremos estar involucrados ahí. Los otros hombres que endulzan nuestro oído hacia el adulterio no satisfacen, no tienen lo que tiene Cristo para nosotros, hermanos. Y por eso el ayuno es adecuado para dejar tanto nuestro adulterio con este mundo, tanto nuestro amor por este mundo, y empezar a mirar a nuestro esposo. Afligida el alma. Así que, hermanos, de este pasaje podemos deducir que Cristo confirma, hermanos, Cristo confirma el ayuno hasta su regreso.
Cristo confirma el ayuno hasta su regreso, mostrando que esta práctica aviva en su pueblo el anhelo de tener a Cristo físicamente para siempre. Quiero que miremos un pasaje más, Mateo 6, mirando la legitimidad de su práctica actual. Mateo capítulo 6. Mateo 6:16. El verso 16 dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, en este pasaje sobre el ayuno encontramos a esta disciplina, la del ayuno, como una de las prácticas, no la única, una de las prácticas piadosas judías comunes. ¿Junto a qué otras prácticas piadosas? La oración y junto a la ofrenda. Miren en el versículo 2 del mismo capítulo: cuando pues des limosna. Y luego miren el verso 5: y cuando ores. Y ahí tenemos el verso 16: cuando ayunes. Entonces, hermanos, el ayuno, la ofrenda y la oración eran prácticas piadosas comunes entre los judíos. Consideremos, hermanos, entonces lo siguiente: la ofrenda aquí, la oración y el ayuno no se abordan como mandamientos. No sé si lo notaron. No dice ofrendad, ni orad, ni ayunad, que serían imperativos que abordarían esto como mandamientos. Hay otros pasajes en la Escritura que sí abordan la oración y el ofrendar como mandamientos, pero aquí no. Aquí se abordan como prácticas comunes, por eso no hay imperativos como ofrendad, orad o ayunad, sino que ustedes notan que la introducción en los 3 versos es cuando ayunéis, cuando des limosna y cuando ores. ¿Cuándo? Esta palabra es importante. No mandamientos, sino actos comunes, prácticas muy bien conocidas entre los judíos, prácticas de piedad. Así que, hermanos, la palabra jotán, que es la palabra cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunéis, indica que Jesús sabe y Jesús espera que su pueblo, sus discípulos, van a seguir practicando estas cosas. Hermanos amados, si el ayuno se hubiera acabado con la venida de Cristo, o si Cristo hubiese abolido el ayuno, hubiera hablado de la ofrenda, hubiera hablado de la oración, pero no hubiera hablado de él cuando ayunéis. Él espera que sus discípulos van a volver a ofrendar, van a volver a orar y van a volver a ayunar como prácticas comunes de la piedad del pueblo de Dios hasta su segunda venida. Si el Señor supiera que el ayuno va a ser abolido, nunca hubiera dicho cuando ayunéis, asumiendo que es una práctica común que va a seguir. Muy distinto si el Señor hubiera dicho si ofrendan, si oran, si ayunan. No, pero cuando ayunéis, cuando den limosna, cuando oren. Es decir, va a asumir, el Señor asume que su pueblo va a seguir practicando esto hasta su segunda venida. Por eso, hermanos, este es un buen momento para afirmar que este es otro pasaje, aparte del de Mateo 9, que nos confirma que el ayuno, su práctica está legitimada entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Es decir, que el pueblo del Señor hoy debe ayunar. Ahora, digo debe,
Pero como veremos más adelante, el ayuno es una práctica voluntaria, no un mandamiento, sino voluntaria. Pero eso lo ampliaremos más adelante. Ahora, hermanos, recordemos algo que vimos en la predicación pasada del ayuno. Aunque aquí en Mateo 6 el ayuno aparece junto a la oración y junto a la ofrenda, estos tres, hermanos, estos tres actos comunes de adoración, no obstante, tienen una diferencia. Y yo lo advertí la vez pasada, y es que el ayuno en la Biblia no es un medio de gracia. Eso es importante entenderlo. En cambio, por ejemplo, el orar sí es un medio de gracia. La palabra es un medio de gracia. Por eso ustedes encontrarán que en la Biblia Dios ordena a su pueblo orar, Dios ordena a su pueblo predicar y oír la palabra, pero el ayuno siempre será una práctica voluntaria de las dos venidas de Cristo. Apropiada, adecuada, importante. Pero al no ser un medio de gracia, hermanos, por eso nosotros no la practicamos cada domingo. Si fuera un medio de gracia, ¿qué tendríamos que hacer todos los domingos? Ayunar. Por eso, como veremos más adelante, hermanos, el ayuno es adecuado en ciertas ocasiones, pero no hay días prescritos para ello. Y esto es importante porque entonces nos ayuda a entender que el ayuno espiritual siempre debe ir acompañando ¿a qué? A un medio de gracia. Cuando el ayuno espiritual acompaña la palabra, ¿qué ocurre? Intensifica el provecho que obtenemos de la palabra. Cuando acompaña la oración, intensifica la oración delante de Dios. Intensificaciones que no obtendríamos cuando solo leemos o solo oramos. Y hay momentos, hermanos, tan particulares en la vida que necesitamos intensificar nuestra búsqueda de Dios, y el ayuno es un buen catalizador, es un buen acompañante, ciertamente revelado por Dios para la piedad de su pueblo. Entonces, hermanos, con este pasaje, junto con Mateo 9, Cristo confirma una vez más el ayuno hasta su regreso, mostrando que Él esperaba que sus discípulos van a seguir practicando el ayuno después de su partida. Vamos a ir a Hechos 13 también. Hechos capítulo 13. Hechos 13. Voy a leer a favor de ustedes los 3 primeros versos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor, Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entrando en el verso 2 y en el verso 3 aparece la práctica del ayuno en la iglesia primitiva. Ahora, quiero que noten que en el verso 2, el ayuno, ¿qué medio de gracia está acompañando? En el verso 2. Sí, muy bien, pero dice después, dijo el Espíritu Santo. Entonces, en el verso 2, el ayuno, ¿qué medio de gracia está acompañando? La palabra del Señor, porque el Espíritu Santo habló. Noten cómo el ayuno nunca aparece solo. Y en el verso 3, el ayuno, ¿qué medio de gracia está acompañando? La oración.
Esto es a lo que me estoy refiriendo, hermanos. El ayuno no es un medio de gracia como tal, pero es un catalizador de los medios de gracia. Intensifica nuestra experiencia de los medios de gracia. Queremos, hermanos, y hay muchas ocasiones en que lo requerimos, intensificar nuestra búsqueda de Dios por razones que en otro momento ya vamos a ver. Pero lo que quiero que noten aquí, hermanos, es que este ayuno está ocurriendo al inicio del primer viaje misionero, más o menos entre los años 46 al 48 después de Cristo. Lo que quiere decir o nos muestra que en efecto, hermanos, la iglesia que siguió practicando el ayuno unos 15 años después de la ascensión de Cristo. Este es otro pasaje, hermanos, que nos muestra o nos da vida de que ciertamente el ayuno es una práctica adecuada entre el pueblo de Dios, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y pregunto, hermanos, noten el contexto en que está ocurriendo este ayuno. Este ayuno está ocurriendo en un contexto en el que se están eligiendo misioneros para ser enviados a la obra. Pregunto, ¿hoy todavía sigue existiendo en la iglesia la necesidad de apartar misioneros y enviarlos a la obra? Muy bien, entonces hoy todavía, hermanos, es adecuado el ayuno. Así que las escrituras confirman también en las declaraciones históricas del avance de la iglesia que el ayuno es una práctica legítima actualmente, es decir, para la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. También podemos mirar Hechos 14. Hechos capítulo 14. Ubíquense conmigo en el versículo 23, Hechos 14, 23. Muy bien, leo a favor de ustedes, dice así el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este es un momento del avance de la iglesia en el que Pablo y Bernabé, junto con las iglesias, algunas del Asia Menor, constituyen ancianos allí donde ya habían iglesias, pero no habían ancianos en esas iglesias. Y los constituyen, pero noten, y habiendo orado con ayunos. Una vez más, el ayuno, ¿qué medio de gracia está acompañando acá? La oración. Eso quiere decir que el ayuno intensifica la búsqueda de Dios, intensifica el provecho de los medios de gracia siempre, hermanos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esto ocurre también cerca del año 48 después de Cristo, lo que significa que las iglesias practicaban normalmente el ayuno. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado actualmente? Si hemos demostrado a lo largo de 4 pasajes que el ayuno es adecuado para el pueblo de Dios entre la primera y la segunda venida. Bueno, hermanos, una de las cosas que ha pasado ciertamente es que hay ignorancia respecto al tema. No se entiende bien. Es una enseñanza, hermanos, debo decirlo, que el dispensacionalismo afectó terriblemente. Cuando el dispensacionalismo cortó, hermanos, la historia de la redención, cuando el dispensacionalismo dejó por allá la ley aparte y lo distinguió de la gracia, bueno, aunque deben distinguirse, pero la separó radicalmente. Hermanos amados, todo esto hizo un daño a la práctica del ayuno en la iglesia. Todos quedamos con la idea de que el ayuno es algo del Antiguo Testamento. ¿Y qué de estos pasajes, hermanos? ¿Qué de esta evidencia escritural? ¿Y qué de nosotros como iglesia en Fontibón en este día en que sabemos que su práctica es legítima entre la primera y segunda venida de Cristo? Hermanos amados, quiero reiterar para concluir,
que estamos viviendo tiempos difíciles para el ayuno como disciplina espiritual. Es más, si usted y yo hemos ayunado con propósitos de salud y no nos hemos dado la tarea de redescubrir en el sentido de que ya está ahí el ayuno como práctica piadosa, hemos pecado, hermanos. Hemos tenido valor para ayunar, para vernos más bonitos. Hemos tenido valor para ayunar, para huirle a la muerte. Porque si algo nos aterroriza es la muerte, no el Señor muchas veces, no, la muerte es lo que nos aterroriza y nos hace ayunar para huirle a una enfermedad. Y no estoy diciendo con esto, hermanos, que ayunar para la salud esté mal. Pero usted y yo tenemos el valor para ayunar para la salud. Y no nos hemos entregado a conocer este asunto del ayuno espiritual como práctica piadosa para intensificar nuestra experiencia del Señor. Hemos pecado al alargar una ignorancia que no debería estar ahí, porque es el tema muy claro en las Escrituras, está muy claro. Y hoy hemos comprobado que su práctica actual es legítima. Hermanos amados, que el Señor continúe dándonos más luz para que podamos intensificar nuestros tiempos de devoción con el ayuno. El ayuno como disciplina espiritual. Esto es muy importante. Y como veremos más adelante, hay muchas razones, hermanos, por las cuales necesitamos ayunar, aunque el propósito sea el mismo. El propósito de intensificar nuestra experiencia de Cristo. El propósito de intensificar nuestro anhelo porque Él vuelva. Pero muchas razones en nuestro día a día son razones legítimas para ayunar y llegar a ese gran propósito esencial. ¿Acaso esposo no ayunaría junto con la oración y la palabra cuando ve que su familia está fría espiritualmente? Esposa, ¿acaso no ayunaría usted al ver que su esposo está frío en el Señor y que es mundano en su vida? ¿No ayunaría usted acompañando la palabra y la oración por un hijo descarriado? ¿No ayunaría usted para intensificar su oración y su palabra si está luchando con un pecado personal oculto y vergonzoso? ¿No ayunaría usted si está en una disyuntiva en cuanto a una decisión y quiere tomar la única que agradará al Señor? Hermanos, hay multiplicidad de razones por las cuales intensificar o querer intensificar nuestros tiempos de oración y de palabra. ¿No ayunaríamos como iglesia frente a los desafíos que tenemos como iglesia, nuestro desamor, nuestra frialdad, nuestra mundanalidad, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles? Por eso, hermanos, es que es importante que sigamos en esta serie de estudios para ir ganando más luz y poder así practicar adecuadamente el ayuno. Hoy, hermanos, solamente vimos las pruebas bíblicas de su legitimidad en lo que tiene que ver con su práctica actual entre la primera y segunda venida de Cristo. Dios mediante, luego veremos cómo practicarlo adecuadamente si ya sabemos que su práctica es legítima actualmente. Vamos a orar, hermanos, y quedamos así encomendados al Señor.